Amigos, les doy la bienvenida a una nueva entrega de Paso a Paso con Javier Guillén. El día de hoy haremos una de mis recetas preferidas, el berrín efímero. Vamos a verlo. Bueno, pues ahora vamos a hacer nuestra gelatina de chocolate. Para ello, incorporamos el líquido, nuestra leche. Mientras permanece fría, incorporamos el azúcar y la gelatina en polvo. Mezclamos bien. Ya sabéis que la gelatina en polvo se suele hidratar antes con agua o si son hojas también. En este caso, como la leche tiene gran cantidad de agua y bajo en grasa, podemos hidratarlo aquí mismo. Una vez que estamos ya en ebullición, vertemos sobre el chocolate. Y ahora realizamos nuestra mezcla. Fijaos que es más líquido de lo normal. Esto es debido a que está hecho con leche y no con nata. Cuando hagáis en casa esta receta vais a ver que es muy ligera, es muy suave de comer. No te sientes pesado ni te sientes con sabor graso. La vertemos sobre una jarra. Y ahora colocaremos sobre nuestros vasos. Vamos a la nevera. Bueno, pues ahora vamos a hacer nuestro crujiente. Para ello tenemos harina, azúcar en polvo, almendra en polvo, como siempre decimos en nuestro programa de YouTube, puede ser cualquier fruto seco en polvo. Lo ponemos a batir y poco a poco incorporamos la mantequilla. En este caso haremos un crujiente un poco diferente. Primero lo pondremos en nuestra bandeja, lo asaremos a 150 grados entre 15 y 20 minutos y una vez frío lo mezclaremos con el chocolate picado. Esto le va a aportar una textura más, un crujiente más, con lo cual os presento en el programa hoy una cosa un poco diferente. Vamos a trabajar la masa justo al punto en que se quede homogénea. Si la trabajamos demasiado nos cogerá lo que se llama correa, va a quedar plástico, con lo cual siempre el punto justo. ¿Ves? Ya lo tenemos. Vamos a colocar sobre nuestra bandeja. Usamos siempre o un papel siliconado o un papel de horno o papel mantequilla, como le queráis llamar. Es el mismo producto. Una vez que lo tenemos, lo llevamos al horno. Bueno, pues haremos la esponja de cacao, para la cual colocamos la leche, nuestra gelatina, que la hidratamos en la propia leche, como sabéis, azúcar y al final nuestro cacao. Esta receta tiene dos aplicaciones. Tenemos una que la podemos dejar enfriar y montarla en la batidora, o si queremos la ponemos en lo que se llama un sifón. Ya conocéis este aparato de acero inoxidable en el cual ponemos un líquido y al apretar sale como una esponja. En este caso haremos la versión más sencilla, que es ponerlo en nuestra batidora. Una vez que haya hervido nuestro líquido, lo vertemos sobre nuestro bol y lo llevamos a refrigeración hasta cristalizar, más o menos unas 6 horas. Vamos a la nevera. Bueno, pues ya hemos sacado de nuestra nevera nuestra gelatina, que la dejamos, como veis, en nuestro vaso. Os voy a enseñar la textura, cómo quedaría, para que os hagáis una idea. Una textura tipo flan. Fijaos la textura, como si fuese el flan que comemos en casa con nuestra madre. Por otra parte, mientras estábamos montando nuestra espuma, como os comentaba anteriormente, podemos hacerlo o bien en un sifón o bien hacerlo en la batidora. En este caso, este proceso dura unos 10-15 minutos. Me he adelantado un poco, pero os lo he dejado montando y os lo enseño cómo sería en su estado inicial. Veis que es una gelatina, pero un poquito más compacta que la anterior. Y en este caso, como siempre en nuestro programa,
nos gusta hacer cosas diferentes o cosas nuevas, os quiero decorar el postre un poco con un crujiente de chocolate. Le pongo un poco al final y también os recuerdo que teníamos nuestro crujiente que pusimos al horno y luego le pusimos un poco de chocolate picado para hacer una textura un poco diferente. Como veis, es un vaso totalmente chocolateado, súper suave, muy ligero, pero 100% chocolate. Vamos a por él. Ahora vamos con nuestra esponja, que la pondremos dentro de la manga. Fijaos qué textura, cómo suena. Es una verdadera esponja. Vamos a hacer 3 diferentes. Uno le pondremos nuestra tierra de cacao. Y con la misma gelatina que lleva nuestro vaso, lo vamos a decorar. Y para estos dos le pondremos simplemente un disco de chocolate, que le dará un toque de color. Bueno, pues ya está lista para servir nuestro postre de hoy, 100% chocolate. Como veis, muy ligero y muy saludable, bajo en azúcares y bajo en grasas. Os espero en nuestro canal de YouTube, Paso a Paso, con Javier Guillén. Muchas gracias y hasta pronto. Nos da un aspecto tipo crujiente, tipo Espero que vengáis... joder, en Dios, con perdón. El berrín efímero. Tengo que acabarlo, joder.